Hoy estamos conversando con Virginia García, quien representa en este caso a la encuesta Pulse de la Colorado Health Foundation, y al profesor Ernesto Sagaz. Es docente universitario en el área de ciencias políticas. Ya hablaremos exactamente con él para un poco abordar el tema que nos trae hoy. Estamos en tiempo electoral en el cual ese momento trae divisiones, trae presiones, para muchos estrés. Y por otra parte, hay toda esa idea de cómo abordar o cómo vivir, digamos, con felicidad este tiempo electoral. Ujú. Entonces, profesor Sagaz, háblenos de eso que se puede en este momento palpar y que tiene que ver con un ambiente altamente polarizado. ¿Cómo se maneja eso y a dónde nos lleva ese ambiente polarizado? Sí, esto es típico del ciclo electoral, sobre todo en los últimos años. Vemos posiciones menos moderadas, posiciones más encontradas entre ambos partidos políticos. Algo que, por supuesto, ha estado sucediendo, sobre todo después de 2016 con la victoria de Donald Trump. Sin embargo, algo que es interesante ver generalmente en la política es que según nos acercamos más y más al día de las elecciones, las posiciones tienden a suavizarse un poco, ya que el voto duro de ambos partidos, demócratas y republicanos, ya lo tienen en el bolsillo, digamos, y tratan entonces de moverse un poco más hacia el centro y buscar aquellos moderados que todavía son independientes, que todavía pueden estar indecisos y que van a decidirse hacia el último minuto. O sea, así que a pesar de que la situación está polarizada y mucho más polarizada de lo que lo hemos visto en los últimos 10, 20 años, existe la esperanza de que en las últimas semanas las posiciones se moderen un poco. Aunque con Donald Trump de nuevo nunca sabemos. Ahora, pero precisamente yéndonos a ese tema que usted dice que, digamos, se asume que al medio las posiciones son un poco más moderadas, pero lo que hemos visto, a lo mejor y usted puede ver si esto es atípico o no, que en esta elección más bien ha significado el radicalizarse más. Lo vemos con el tema migratorio, en el cual no ha habido punto central. Donald Trump dijo hace 2 días que los genes de los migrantes estaban contaminando la sociedad americana. Eso es un extremismo, pero igualmente el Partido Demócrata se ha ido a restringir mucho más el asilo. Es decir, el ir al centro no significa, o el ir a los indecisos no significa moderarse, sino radicalizarse. ¿Por qué considera usted, primero, si mi argumento es cierto, y segundo, si usted acuerda con eso, o si estoy equivocado, y si ese fuese el caso, ¿por qué en esta elección, eh, en vez de moderarse, se han radicalizado? Bueno, como decía un amigo mío, ambos y ninguna. Por ejemplo, lo vemos en el nivel del discurso de Donald Trump, que es un discurso cada vez más radical según nos acercamos más al día de las elecciones. Pero, por ejemplo, recordemos el debate, y quién lo recuerda en estos momentos, el debate de los candidatos vicepresidenciales, donde, por ejemplo, J.D. Vance se presentó como un candidato mucho más moderado, que no tenía nada que ver con el J.D. Vance que habíamos visto diciendo cosas terribles sobre los inmigrantes haitianos en Springfield. Así que lo vemos en otros estamentos del partido, lo vemos, por ejemplo, en líderes locales, que mientras que Donald Trump dice que los inmigrantes están comiendo a los perros y a los gatos, ellos dicen, no, aquí no está sucediendo nada de esto. Lo vemos en la respuesta, por ejemplo, al reciente huracán Helene en Carolina del Norte, donde republicanos en Carolina del Norte dicen, sí, estamos recibiendo la ayuda. No, esto no es necesariamente cierto. Y de nuevo, hay que tener cuidado con lo que deseamos, porque también a veces estos moderados, las cosas que quieren no son necesariamente las cosas que nos gustan a nosotros. Así que vemos por un lado un Donald Trump que está cada vez más radicalizado con lo que tiene que ver con la inmigración, pero también vemos entonces demócratas que están siendo menos moderados en lo que tiene que ver con inmigración, porque muchos de estos votos que están tratando de conseguir hacia el centro no están totalmente de acuerdo con una posición liberal en cuanto a la inmigración y pueden ser captados por esta retórica de que la frontera es un desastre, la frontera está abierta, Joe Biden está dejando entrar a los inmigrantes. Así que tienen que hilar muy fino y caminar vamos a decir, un término medio para poder captar a estas personas, que no necesariamente es la posición del partido, es la posición que han presentado por varios meses. Así que encontramos de todo en este momento. Ahora, Virginia, hay un detalle interesante de la encuesta Pulse, y es que igualmente ustedes lo aclaraban y siempre les preguntamos, ¿por qué insisten en que tienen investigadores
conservadores y liberales o demócratas y republicanos para buscar equilibrio. Pero uno de los resultados que tiene la encuesta es que aquellas personas que se identifican como conservadores o tienden a votar republicanos se sienten algo así como extraños al ambiente y se sienten algunas veces discriminados, o sea, que no se pueden expresar libremente porque ellos sienten que están en un ambiente dominado por otra corriente, o sea, un ambiente más liberal. Háblanos un poco de ese resultado y después, bueno, el profesor Sagas también, pero háblame tú un poco de por qué se llega a ese resultado, cómo se hace el estudio y qué opinas tú de ese resultado. El Colorado Health Foundation es una organización filantrópica sin fines de lucro que lleva a cabo esta encuesta ya en su quinto año consecutivo y que por supuesto lo que busca es el sondeo de opinión de estos 2.404 individuos, en este caso, de los cuales 506 fuimos latinos o hispanohablantes de diferentes condados, y dimos nuestra opinión en cuanto a una serie de temáticas. Hablamos no solamente de inmigración indocumentada, que fue un tema que se trajo a la palestra este año, sino que también hemos hablado de delincuencia. El tema que sigue siendo preocupante es el tema del costo de vida. Al 92% de la comunidad latinoamericana le preocupa tremendamente este tema, lo consideran un tema extremadamente grave. También hablamos de la delincuencia, hablamos de la sobredosis de droga, que le preocupa a un 79% de la gente y denominaron este tema extremadamente grave. Hemos hablado de la atención médica, también de las privaciones alimenticias y de la violencia y mala conducta policial. Y lo que se vio este año, a tu punto, Jesús, es una marcada división política reflejada en los varios puntos de vista de la comunidad, especialmente en cuanto al tema de inmigración y pertenencia. Aquellos hispanohablantes o latinos que pertenecen al Partido Republicano sintieron o expresaron no sentirse muy pertenecientes al momento de dar sus opiniones políticas. Esto fue un número más elevado en contraparte a los demócratas hispanohablantes que también dieron su opinión en esta encuesta. Por otro lado, las respuestas dijeron hasta en un 60% de los latinos que el tema de la inmigración indocumentada es extremadamente preocupante, contra 53% de la población en general que expresó lo mismo. Vale también la pena destacar que 91% de los hispanos republicanos dijeron que el tema de la delincuencia es muy preocupante versus un 67% de los demócratas que dijeron que el tema de la delincuencia en Colorado era un tema preocupante. Eh, yo puedo hablar en calidad de vocero oficial del Colorado Health Foundation para la encuesta Polls y entiendo que esto está simplemente marcando una vez más los diversos puntos de vista que tenemos hoy por hoy en Colorado en cuanto a lo que está pasando con los casi 42.000 inmigrantes que hemos recibido de Venezuela, de Nicaragua, de El Salvador, de Colombia, de Ecuador y todo el presupuesto que les está preocupando y los recortes que están viendo que también les están afectando a ellos de alguna manera u otra, donde el dinero sale de un baldecito y se va a otro baldecito. Es todo lo que te puedo decir de manera muy neutral y civilizada en cuanto al tema. Ahora, profesor Saga, vuelvo al tema. ¿Usted cree que estamos en Colorado en esa situación, vamos a decir, extrema, en la cual un republicano que vive en Denver tiene temor a expresar sus opiniones? ¿Qué le parece a usted eso que hayan dicho los hispanos consultados en esta encuesta? Sí, hay una percepción generalizada. Esto se remonta a los años 90, donde los medios presuntamente son muy liberales y no hay un espacio para las ideas conservadoras. Y esto es lo que dio lugar al nacimiento de la cadena Fox. Fox se ve como un espacio donde las ideas conservadoras pueden presentarse al público sin temor a que choquen, ¿verdad? Y también, por supuesto, tenemos que pensar que nuestras realidades son productos de nuestro entorno y sobre todo de un entorno político. Cuando nos suscribimos a una de esas dos realidades, sea la de la que presentan los demócratas o la que presentan los republicanos, no necesariamente estamos viendo la vida real. Por ejemplo, veamos el caso del crimen. Hay una percepción del crimen, de que el crimen ha aumentado en los últimos 10 años, en los últimos 15 años. Sin embargo, las estadísticas que presenta el gobierno, sobre todo el FBI, es que todo lo contrario, el crimen ha disminuido, pero la percepción que tienen los ciudadanos del crimen ha aumentado. Muchas veces tiene que ver con los medios. Vemos las noticias locales, los primeros 10, 15 minutos, es lo que se llama la crónica roja, son todos los crímenes que han sucedido. Decía Joseph Pulitzer, el magnate publicitario de Nueva York, que cuando un perro muerde a un hombre, eso no es noticia, pero cuando un hombre muerde a un perro, eso sí es noticia.
Y en la política la percepción puede ser todo. Es decir, aunque el crimen haya bajado, si existe la percepción de que el crimen es un problema, es entonces un problema para los votantes. Y aquí entonces donde tanto los medios como los líderes políticos tienen que hacer su trabajo para que haya una congruencia entre percepciones y realidades. Ahora, pero igualmente, en este caso digamos que es difícil en política porque luego se incorpora lo que cada quien quiere creer, ¿no? Y se escapa de los hechos. Un caso es, por ejemplo, la economía. Se repite y se repite el hecho de que la economía está peor que antes y vemos una economía en la cual la Reserva Federal tuvo que hacer aumentos de tasas porque estaba muy caliente, es decir, había mucha actividad y entonces la gente percibe lo contrario, o mucha gente percibe el caso, por ejemplo, de la encuesta Pulse, que dice que el mayor problema es la inflación y la economía, y resulta que la economía ha venido creciendo y se ha recuperado luego de la pandemia, que más bien ha habido enfriamiento de la economía porque había mucho empleo y los indicadores estaban actuando bien. Sin embargo, hay una percepción contraria. Entonces le introduzco el elemento sabiendo que eso funciona de esa manera, en la cual percepciones crean realidades, viene el elemento del social media. ¿Hasta qué punto ese ingrediente, ese condimento en términos políticos en Estados Unidos debe preocupar en este momento? Sí, es muy, muy preocupante y ha sido un gran problema de imagen, por ejemplo, para la administración de Biden. En cierta manera, los Estados Unidos somos el producto de nuestro éxito. Esta inflación que tuvimos era el resultado de una economía que se había recuperado extremadamente bien, que estaba creando cientos de miles de empleos, comparado, digamos, con los países europeos, con los países latinoamericanos. Somos la envidia del mundo y eso ha llevado al aumento de los precios. Pero la percepción es que los precios no bajan y es que los precios no van a bajar. Sencillamente la economía funciona así. Lo que debemos entonces, por supuesto, incrementar los salarios. Y esto es un tremendo problema de imagen para la administración, sobre todo para la administración incumbente en este momento, como a su vez lo fue para la administración de Trump durante la pandemia, de que la crisis era mucho más aguda de lo que era en realidad o la manera en que la percibe la gente. Y de nuevo vemos cómo han cambiado los medios con todos estos medios alternos. Antes, hace 30 años no existía CNN, hace 40 años no existían las noticias por cable, eran 3 cadenas que a las 6, 6:30 de la tarde daban las noticias y de aquí era que los americanos recibían toda su información. Ahora cualquier persona puede tener una plataforma con millones y millones de seguidores y nadie está filtrando esa información. Y sobre todo en el caso de los latinos y sobre todo en el caso de latinos jóvenes, tienden a adquirir información sobre medios no tradicionales, basados en medios no tradicionales, es decir, no leen periódicos, no siguen las cadenas nacionales, no siguen las plataformas mayormente conocidas, como por ejemplo CNN o NPR, la radio pública, sino que sacan sus noticias mayormente de Instagram o de TikTok, donde lo que van a leer es las cosas que quieren leer. Yo siempre les cito a mis estudiantes cuando comenzamos las clases una expresión que dice, leí algo que me gustó y que reforzó lo que yo creía. Y eso no es un pensamiento crítico, eso no es lo que yo quiero que mis estudiantes hagan. Claro, eso es Entonces lo que... vivimos en esta burbuja donde escuchamos lo que queremos escuchar y según escuchamos y leemos más de eso, recibimos más información basada en esas preferencias. Es decir, que reforzamos lo que ya pensamos buscando la información que sea congruente con nosotros, ¿no? Y es extremadamente peligroso para un sistema democrático porque lleva a la polarización. Es decir, la democracia, el civismo democrático se basa en un arreglo. A veces es un mal arreglo, pero es preferible, como dicen, a un buen pleito. Entonces, si no estamos dispuestos a negociar, si no estamos dispuestos a encontrarnos en el centro, es muy difícil entonces gobernar. Sí, un poco Jesús. esa idea de conversar. Ahora, Virginia, ya para culminar, Ujú. hablando un poco de vincular ese tema político con algunos otros temas que están en la encuesta, por ejemplo, el tema de la salud mental, porque todo esto tiene que ver con vida, vamos a decir, con vida saludable, con vida Bienestar general. de bienestar general, exactamente. Vincúlame esto que hablamos con la encuesta y dinos cómo podemos obtener más información
sobre los resultados de la encuesta Pulse. Yo creo que hablando de bienestar, no negociables, percepciones, inflación y lo que realmente a la gente le está afectando en el bolsillo, lo que la gente nos dijo, ¿no? De lo que está viviendo en una base diaria, fue que en la encuesta 60% de los latinos que entrevistamos nos dijeron que los que ganan $30.000 o menos al año, 60% el año pasado se tuvieron que saltear comidas porque no pudieron llevar comida a la mesa. Y un 38% de los que ganan entre $30.000 a $50.000 nos dijeron lo mismo, Jesús, que no pudieron poner comida en la mesa de sus familias. Ahora, tú me preguntas en cuanto al tema de salud mental. Te digo que en cuanto al tema de atención médica y de salud mental, esta también sigue siendo una problemática bastante interesante y otra de las que abordamos con el Colorado Health Foundation. 44% declaró que tuvieron que posponer la atención médica el año pasado. Casi 5 de cada 10 personas encuestadas nos dijeron esto. 25% dijo que tuvo que posponer todo lo que tiene que ver con el tema de la atención a problemáticas de salud mental. Y 47% dijo que está preocupado. 47%, casi 5 de cada 10, la mitad de los encuestados, que el año que viene alguna de las personas en su hogar se va a quedar sin cobertura médica, ya sea ellos mismos o alguno de los familiares que están bajo ese mismo techo. ¿Dónde pueden ver más información de todo esto? En el caso incluso de que usted lidere o sea parte de una organización sin fines de lucro y quiera plantear un proyecto, una iniciativa, un programa para ayudar en alguna de estas áreas a nuestras comunidades coloradenses y especialmente en la comunidad hispanohablante, visite copulsepol.org. Esto es copulse.org y allí tenemos un tablero interactivo en el que usted puede ver toda la información que yo he compartido, mucha más información e incluso compararla con los índices de años anteriores. Bueno, muchísimas gracias, profesor Sagaz, Virginia García, y a ustedes, amigos, si les interesan estos temas, todo lo que hemos hablado, los resultados de la encuesta y además esta parte que tiene que ver con percepciones políticas, lean el informe completo de la encuesta Pulse y en nuestras ediciones igualmente estamos haciendo seguimiento de temas que tienen que ver con esto. Este tema de la polarización ya lo hemos tocado en el periódico y en nuestras ediciones impresas y digitales van a poder obtener mayor información. Muchas gracias y nos vemos nuevamente.